Bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU una vez mundes. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado mucha controversia, rumores y especulaciones en el mundo del espectáculo turco. La relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. A su vez vamos a hablar de esos dos nombres que juntos encendieron la pantalla y también copyright N, al parecer, algunas que otras chispas fuera de ella. Rense porque vamos a desenterrar algunas verdades, a analizar los hechos y a tratar de entender QU copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Demet Özdemir, una actriz talentosa y carismática, y Can Yaman, un galú N turco con un magnetismo innegable, protagonizaron una de las series exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuay, o Pujaro Madrugador, como la conocimos a QU. Su química en pantalla era palpable electrizante, y no es de extrañar más menos que los fans de todo el mundo comenzaran a fantasear con una relación superíndice 3N amorosa en la vida real. Pero QU copyright ¿hay de cierto en todo esto? ¿Hubo realmente algo de ese ayu de la amistad y la profesionalidad? ¿O fue todo producto de nuestra imaginación superíndice 3N y las estrategias de marketing? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Antes de que empecemos a indagar en los detalles, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo, si quieren estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sin preámbulos, pongámonos manos a la obra. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de altibajos, de momentos de felicidad y también copyright N de tensión superíndice 3N. Su colaboración superíndice 3N en Erkenci Kuay fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultándolos a la fama internacional. La serie se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright sito rotundo en pauses de todo el mundo, y su popularidad se disparó superíndice 3. La clave del con diéresis copyright sito de Erkenci Kuay no solo residió superíndice 3 en la trama, una comedia romántica fresca y atractiva, sino también copyright N en la innegable química entre sus protagonistas. Demet Özdemir, con su encanto natural y su sonrisa contagiosa, encarnaba a Sanem Aydin, una joven más menos adora y espontánea que trabajaba en una agencia de publicidad. Can Yaman, por su parte, daba vida a Can Divit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismático que era el jefe de Sanem. Sus personalidades opuestas, pero complementarias, creaban una dinámica explosiva en pantalla que cautivaba a los espectadores. Desde el primer momento, la conexión superíndice 3N entre Demet y Can fue evidente. No solo lograban transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente, sino que también copyright N parecían disfrutar genuinamente de su trabajo juntos. Los sets de grabación superíndice 3N se convertían en un hervidero de energía positiva, risas y complicidad. Los fans, ávidos de contenido, buscaban cualquier indicio que confirmara sus sospechas. ¿Había algo de ese que amistad entre estos dos talentosos actores? Durante la emisión superíndice 3N de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can eran constantes. Las redes sociales se inundaban de comentarios, teorías y especulaciones. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado con lupa por los fans, quienes veían en ellos a la pareja perfecta. Se crearon miles de perfiles dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y ediciones que alimentaban la fantasía de un amor verdadero. Incluso se acu más menos un nombre para la pareja, Candem, una cruz superíndice 3 nimo que se convirtió en un símbolo de esperanza para los fans. Pero, ¿de dónde superíndice 3N provenía esta obsesión superíndice 3N por la pareja? Parte de la respuesta reside en la propia naturaleza de las comedias románticas turcas conocidas como diziz. Estas series, caracterizadas por su ritmo pausado, su enfoque en las relaciones interpersonales y su alto contenido emocional, crean una conexión muy fuerte entre los espectadores y los personajes. Los fans se identifican con sus alegrías, sus tristezas y sus dilemas amorosos, y anhelan verlos encontrar la felicidad. En el caso de Erkenci Kuay, la historia de amor entre Sanem y Can era especialmente atractiva,
ya que representaba la posibilidad de un amor verdadero y puro, capaz de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3N amorosa. Insistúan en que eran solo buenos amigos y compau más menos eros de trabajo, y que su química en pantalla era simplemente producto de su talento actoral y su profesionalismo. En entrevistas ambos se mostraban amables y respetuosos el uno con el otro, pero siempre mantenían una distancia prudente, evitando alimentar los rumores. Pero, ¿era realmente así? Muchos fans se negaban a creerlo. Para ellos la química entre Demet y Can era demasiado intensa, demasiado real para ser solo actuación superíndice 3N. Algunos incluso afirmaban haberlos visto juntos fuera del set de grabación superíndice 3N, en actitud cariu más menos osa. Se difundieron fotos y vídeos borrosos, supuestamente tomados por paparazzi o fans anu superíndice 3 nimos, que mostraban a Demet y Can cenando juntos, caminando de la mano o incluso besándose. La autenticidad de estas imágenes siempre fue cuestionada, pero sirvieron para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. A pesar de las negativas de ambos actores, los rumores persistieron durante meses, incluso aún más menos os. La prensa del corazu superíndice 3N también copyright N contribuyu superíndice 3 a alimentar las especulaciones, publicando constantemente noticias y fotógrafos que insinuaban un posible romance. Se analizaban sus perfiles de redes sociales en busca de pistas, se interpretaban sus mensajes de manera ambigua y se entrevistaban a fuentes cercanas a la pareja para obtener información superíndice 3N de primera mano. La prensa turca, conocida por su sensacionalismo y su N por los chismes, no dudó en explotar al máximo el potencial de esta historia. Pero de repente la situación superíndice 3N dio un giro inesperado. Después copyright ese del final de Erkenci Kwai, la relación superíndice 3N entre Demet y Can pareció superíndice 3 enfriarse. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, dejaron de mencionarse en redes sociales, e incluso, según algunos rumores, dejaron de seguirse en Instagram. Este silencio repentino generó una ola de decepción entre los fans, que veían desvanecerse su sueño de un final feliz fuera de la pantalla. Copyright agua pasado. ¿Por copyright esta repentina distancia? Los fans estaban desconcertados. Las teorías conspirativas comenzaron a surgir una vez ese. Algunos de que habían tenido una fuerte pelea, otros que sus caminos simplemente se habían separado y otros, los ese optimistas, que seguían juntos pero querían mantener su relación superíndice 3N en secreto. Se especuló con la posibilidad de que sus agendas profesionales estuvieran demasiado ocupadas para mantener una relación superíndice 3N, o que las presiones de la fama hubieran afectado su vínculo. Incluso se rumoreó que sus respectivas familias no aprobaban la relación, un factor importante en la cultura turca. La verdad es que nunca supimos con certeza copyright fue lo que realmente ocurrió superíndice 3. Ni Demet ni Can hablaron públicamente sobre el tema. Ambos prefirieron mantener silencio y seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Esta falta de explicación superíndice 3N alimentó a UNMUNDS las especulaciones y los rumores, dejando a los fans con MUS preguntas que respuestas. Sin embargo, en los últimos tiempos, han surgido algunas declaraciones que nos dan algunas pistas sobre lo que pudo haber sucedido. Demet Özdemir, en una entrevista reciente, habló superíndice 3 sobre la presión superíndice 3N medio tica que sufrió superíndice 3 durante la emisión superíndice 3N de Erkenci Kwai. Admitió superíndice 3 que era muy difícil lidiar con los constantes rumores y especulaciones sobre su vida personal. Reveló que a menudo se sentía observada y juzgada, y que la constante atención de la prensa le generaba estrés y ansiedad. También copyright N mencionó superíndice 3 que la relación superíndice 3N con Can ya manera puramente profesional, y que nunca hubo nada de eso. Aclaró superíndice 3 que ambos eran muy buenos amigos y compau más menos eros de trabajo, pero que sus personalidades eran muy diferentes y que, probablemente, eso fue lo que impidió superíndice 3 que su relación superíndice 3N evolucionara hacia algo ese. Demet destacó superíndice 3 la importancia de la amistad y el respeto mutuo en su relación superíndice 3N con Can, y enfatizó que siempre se apoyaron el uno al otro durante los momentos difíciles. Por su parte, Can Yaman también copyright N ha hablado en alguna ocasión superíndice 3N sobre el tema. En una entrevista, dijo que apreciaba mucho a Demet como persona y como actriz, pero que nunca sintió superíndice 3 una atracción superíndice 3N romántica hacia ella.
Khan reconoció superíndice 3 el talento y la profesionalidad de Demet, y expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de trabajar con ella en Erkenci Kwai. También copyright N reconoció superíndice 3 que la presión superíndice 3 N medio urtica fue muy intensa, y que eso pudo haber afectado su relación superíndice 3N. Admitió superíndice 3 que era difícil trabajar en un ambiente donde cada gesto era interpretado como un aseo más menos al de romance. Khan también mencionó que ambos tenían diferentes prioridades en ese momento de sus vidas, y que quizás no estaban en el mismo lugar emocionalmente. Entonces, ¿cuál es la verdad? Después copyright S de analizar todas las pruebas y testimonios, creo que podemos concluir que efectivamente, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman fue principalmente profesional. Hubo una buena amistad y camaradería entre ellos, pero no hubo un romance como muchos fans esperaban. La química en pantalla era innegable, pero se trataba de una interpretación superíndice 3N, una creación superíndice 3N artística. La presión superíndice 3N medio urtica y las expectativas del público pudieron haber afectado su relación superíndice 3N, haciendo que se distanciaran después copyright S del final de Erkenci Kwai. Sin embargo, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Demet Özdemir ha protagonizado otras exitosas series y películas, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices más populares de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha expandido su carrera internacionalmente participando en proyectos en Italia y otros países. Es importante recordar que las celebridades también copyright N son personas, y que tienen derecho a mantener su vida privada en secreto. No podemos obligarlos a revelar detalles de sus relaciones personales, ni podemos juzgarlos por sus decisiones. Su vida en la pantalla no es un reflejo exacto de su vida personal. Lo que podemos hacer es admirar su trabajo y apoyar sus proyectos profesionales. Demet Özdemir y Can Yaman son dos actores talentosos y carismáticos, y merecen todo nuestro respeto y admiración superíndice 3N. Su legado en Erkenci Kwai seguirá vivo en el corazón superíndice 3N de sus fans, y su talento continuará brillando en futuros proyectos. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos desenterrado algunas verdades, hemos analizado los hechos y hemos tratado de entender qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Recuerden que lo importante es respetar la privacidad de las celebridades y admirar su trabajo. Demet Özdemir y Can Yaman son dos actores talentosos y merecen todo nuestro apoyo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sugerencias. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación superíndice 3N entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo muy de ese ayu de la amistad? Du copyright déjenme saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la superíndice 3.